muy poderosa con su energía mental, con su energía prana, con su energía vital. Muy probablemente estás lidiando con una persona espiritual o de mucha energía centrada, mental, con una mentalidad y un ingenio muy filoso. Que bueno, eso de manera espiritual puede llegarte ataques energéticos, simboliza mucho energía oculta, recuerden eso. Si una persona tiene este arquetipo y vos estás preguntando por lo espiritual, puede ser un ataque, puede ser una persona con mucho pensamiento hacia vos. Buenas, ¿cómo andan? Espero que muy bien y bienvenidos y bienvenidas a otro especial de Prendete unas velas. Como verán en el título, vamos a hablar del tarot. Vamos a hablar del arcano número 2 esta vez. Ya hablamos de el loco, el arcano 0, y ya hablamos de el mago, el arcano 1. En esta oportunidad vamos a hablar de la suma sacerdotisa, el arcano número 2. Así que sin más preámbulos, prendete unas velas y empezamos. Vamos a empezar a hablar de la suma sacerdotisa. Como sabrán, si vieron los episodios anteriores, el loco y el mago, existen las dos cartas principales, ¿sí? Existen las cartas del tarot Marsella, que son estos dibujos con simbologías clásicas, fáciles de entender, con un fondo neutral, tanto por delante como por detrás, una ilustración neutral, básica, con su número por encima y el nombre de la suma sacerdotisa. Esta es la suma sacerdotisa del mazo original, el mazo tradicional que todos hoy en día conocemos y que todos recurrimos para empezar con el tarot, porque más allá de los arcanos mayores, que son ilustrados de esta manera con mujeres u hombres, los arcanos menores son más simples y no vienen con ilustración. Vienen ilustrados como palos, cartas simples. Lo único diferente serían los arcanos mayores, como este. Pero por el otro lado también tenemos a la suma sacerdotisa del tarot Rider-Waite. Este es uno ilustrado de otra manera, de otra editorial. Así que por eso se ve un poco distinto, pero vamos a hablar un poquito de ambos, ya que pueden tener un poco de diferencias en sus interpretaciones. En esta carta de la suma sacerdotisa de este mazo podemos notar que ella es una figura arquetípica, es una figura esotérica del ocultismo, que justamente simboliza las artes ocultas, ya sea tanto por sus mantos, la manera en la que tiene esos libros. Es una papisa, es una mujer bien conocida dentro de los cargos espirituales, ya sea en la mitología. Empezando con esta suma sacerdotisa de este mazo, podemos notar que es una carta arquetípica, una carta esotérica. Es una mujer, una carta que simboliza las artes ocultas, no solo por los mantos y su rol como papisa, que bueno, siempre es una figura arquetípica que está dentro del ocultismo, ya sea en la mitología, en el oráculo de Delfos, podemos ver a las papisas canalizando por detrás en la mitología, que desde una grieta emana un tipo de humo que es un poco alucinógeno y que la hace conectar desde el chakra corona en cierta manera con las canalizaciones de los dioses superiores, ¿no? Por eso se la conoce del oráculo de Delfos, pero también en el neopaganismo. Las sacerdotisas siempre tuvieron un gran rol en lo que es en los cultos y templos neopaganos. Por eso mismo ella simboliza las artes ocultas, el ocultismo. Si vemos a la sacerdotisa, vas a pensar en primer lugar en el ocultismo. Me imagino que ves sus mantos, bueno, el mismo libro que también simboliza la orientación. Tradicionalmente, lo primero que puedes escuchar al aprender esta carta, si vas a clases pagas, es que es una carta, una mujer sabia de orientación. Por eso mismo puede ser una psicóloga, una maestra o una mujer simplemente inteligente, pero sobre todo muy conectada con su intuición. Desde la simbología número 2 de este arcano mismo se dice que simboliza la dualidad, lo divino femenino, lo sutil, lo subconsciente, lo sagrado. Así que por eso mismo la papisa es una carta muy oculta, muy del ocultismo, muy de la intuición y muy en ciertas maneras
muy brujil, podemos decir, ¿no? No es la bruja mayor del tarot porque hay otras brujas mayores, pero sin embargo es una carta con muchos dones, con mucha sabiduría y con mucha conexión con el chakra corona, la canalización con fuerzas y energías superiores, la canalización de toda su energía y el trabajo con el subconsciente y la canalización y el trabajo con su tercer ojo. Dejando el ocultismo de lado, ella simboliza el hogar, el vecindario, los vecinos, la psicóloga, una madre, una figura de por sí femenina. Pueden simbolizar, no importa la carta si es hombre o mujer, pueden simbolizar el sexo opuesto, pero en este caso, si usted está preguntando por una figura en general, querés saber el sexo de alguien y te sale esta carta, muy probablemente va a ser una mujer sabia. Y en el peor de los casos, que vamos a ver con esto un poco más adelante, es una energía un poco intuitiva que no te comenta todas las cosas y a veces con una energía un poco terca, un poco de sus resentimientos por dentro, pero es una mujer en gran parte de los casos y una mujer muy sabia que tiene muchas cosas para decirte por dentro. Al derecho, esta carta, desde la interpretación del Tarot Marsella, simboliza todo lo que hablamos anteriormente. Mujeres intuitivas, sabias, poderosas, mujer del hogar, psicóloga, esto y aquello, pero invertido ya simboliza malas situaciones, situaciones como dijimos que no están reveladas porque mismo acá no se ve en esta cartita, no como en la otra carta que tiene la luna, pero usualmente es una carta muy de brujería y de mucha oscuridad porque usualmente es lo intuitivo. Lo oculto. Empezando con esta suma sacerdotisa de este mazo, podemos notar que es una carta arquetípica, una carta esotérica. Es una mujer, una carta que simboliza las artes ocultas, no solo por los mantos y su rol como papisa, que bueno, siempre es una figura arquetípica que está dentro del ocultismo, ya sea en la mitología, en el oráculo de Delfos, podemos ver a las papisas canalizando por detrás, que desde una grieta emana un tipo de humo que es un poco alucinógeno y que la hace conectar desde el chakra corona en cierta manera con las canalizaciones de los dioses superiores, ¿no? Por eso se la conoce del oráculo de Delfos, pero también en el neopaganismo. Las sacerdotisas siempre tuvieron un gran rol en lo que es en los cultos y templos neopaganos. Por eso mismo ella simboliza las artes ocultas, el ocultismo. Si vemos a la sacerdotisa, vas a pensar en primer lugar en el ocultismo, me imagino que ves sus mantos, bueno, el mismo libro que también simboliza la orientación. Tradicionalmente, lo primero que podés escuchar al aprender esta carta, si vas a clases pagas, es que es una carta, una mujer sabia de orientación. Por eso mismo puede ser una psicóloga, una maestra o una mujer simplemente inteligente, pero sobre todo muy conectada con su intuición. Desde la simbología número 2 de este arcano mismo se dice que simboliza la dualidad, lo divino femenino, lo sutil, lo subconsciente, lo sagrado. Así que por eso mismo la papisa es una carta muy oculta, muy del ocultismo, muy de la intuición y muy, en ciertas maneras, muy brujil, podemos decir, ¿no? No es la bruja mayor del tarot porque hay otras brujas mayores, pero sin embargo es una carta con muchos dones, con mucha sabiduría y con mucha conexión con el chakra corona, la canalización con fuerzas y energías superiores, la canalización de toda su energía y el trabajo con el subconsciente y la canalización y el trabajo con su tercer ojo. Dejando el ocultismo de lado, ella simboliza el hogar, el vecindario, los vecinos, la psicóloga, una madre, una figura de por sí femenina. Pueden simbolizar, no importa la carta si es hombre o mujer, pueden simbolizar el sexo opuesto, pero en este caso, si usted está preguntando por una figura en general, querés saber el sexo de alguien y te sale esta carta, muy probablemente va a ser una mujer sabia. Y en el peor de los casos, que vamos a ver con esto un poco más adelante, es una energía un poco
intuitiva, que no te comenta todas las cosas y a veces con una energía un poco terca, un poco de sus resentimientos por dentro, pero es una mujer, en gran parte de los casos, una mujer muy sabia que tiene muchas cosas para decirte por dentro. Al derecho, esta carta, desde la interpretación del Tarot Marsella, simboliza todo lo que hablamos anteriormente. Mujeres intuitivas, sabias, poderosas, mujer del hogar, psicóloga, esto que aquello, pero invertido ya simboliza malas situaciones, situaciones, como dijimos, que no están reveladas, porque mismo acá no se ve en esta cartita, no como en la otra carta que tiene la luna, pero usualmente es una carta muy de brujería y de mucha oscuridad, porque usualmente es lo intuitivo, lo oculto. Siempre desde este mazo, Red or White, siempre tenemos en cuenta la luna por eso, por la oscuridad, y hay más formas de relacionarlo con oculto y las malas situaciones, lo que no se ve. Pero en esta carta no se ve tanto, sí, pero igualmente tradicionalmente refleja las malas situaciones, lo que no se ve, lo que no se dice. Si alguien no te está comentando algo, como dije anteriormente, vas a ver esta carta. Es una energía como muy de bicherío, como de una energía muy extraña que no sale. Usualmente si es una mujer con mucho resentimiento, con una mente muy afilada, que no te está comentando absolutamente todo, quizás tiene algún resentimiento. Son brujas o personas espirituales que tienen mucha energía mental y que te están mandando o que te están atacando desde esa energía mental, por así decirte. Puede simbolizar como un ataque energético leve desde la propia energía como natural de la persona, sus pensamientos, la palabra, todo esto, ¿no? Situaciones ocultas que no se hablan, situaciones oscuras, y sobre todo esto puede ser en el hogar, puede ser también nerviosismo y todas cosas negativas que no salen a la luz. Como verás, esta carta se luce mucho más en cuanto a simbología debido al fondo. Miren esas granadas y miren esos pilares. Y de por sí resalta mucho más el color de estos mantos, ¿no? El violeta siempre significa la conexión espiritual más allá del manto mismo. Hace énfasis mismo la corona con esta conexión universal. En el fondo vamos a poder interpretar esta granada como la conexión con la fertilidad, la muerte y el renacer. Tengo entendido que es debido al mito de Perséfone, esta figura mitológica. Detrás de ella simboliza que esta suma sacerdotisa, más allá de habitar el misterio, habitar lo oculto, habitar lo tranquilo, ella siempre posee el conocimiento y posee la fertilidad que aún no sale a la superficie. Es como un poco un proceso interno que simplemente está en sus espaldas. Mismo hay otras interpretaciones donde hay un búho detrás de ella, siendo como el mensajero de todas las palabras sabias que ella transmite. Pero sí, estas granadas simbolizan la fertilidad, lo que está a punto de nacer, la muerte y el renacimiento, simplemente que está surgiendo de abajo hacia arriba, y ella lo guarda con ella de manera pacífica, serena y con sabiduría. No lo comenta y no alardea, simplemente nadie espera que esta figura sea tan sabia. Si lo llevamos a la interpretación de que seas vos una sacerdotisa, que te identifiques con ella o que en este momento te salga esta carta como tu energía actual. Vos tenés que sacarlo a relucir primero. Es algo que sale a relucirse de manera lenta y de manera callada, tranquila, aunque el otro no lo vea. Es una persona que tiene muy junta su mierda, perdón la palabra, aunque el otro no lo piense. Es una energía de fertilidad y de sabiduría. Por el otro lado tenemos los pilares, ¿sí? A la izquierda, en el negro, tenemos la polaridad femenina, lo tranquilo, lo femenino. Por el otro lado están los pilares en esta carta. Por la izquierda podemos ver el pilar negro, que simboliza la pasividad, el principio femenino, la energía femenina, la fuerza y la oscuridad. Pero el pilar de la derecha, el blanco, simboliza lo activo, el principio masculino, la sabiduría y la luz, ¿sí? Básicamente ella, al estar puesta
en el medio, entre ambos pilares, significa el equilibrio entre estas dos energías o estos dos principios, ¿sí? Entre las polaridades de la luz y la oscuridad. Ella es un equilibrio. Bueno, de manera más simple, esta carta transmite mucho conocimiento espiritual. Es una carta que, por más que el otro no sepa, está muy puesta en sí misma y está muy bien orquestada. Es una carta que, ya sea hombre o mujer, sabe hacer muy bien las cosas o sabe hablar muy bien, desarrollarse a sí mismo, desarrollarse en la vida a sí mismo muy bien, que está muy conectada con sí mismo de alguna manera, le sale muy natural, de manera intuitiva, y es muy llamada siempre a la organización. Puede ser que si te sale esta carta, mismo te llamen a la organización, o te sale que sigas tu intuición, pero de manera organizada, que sigas lo que querés hacer, pero con estructura y haciendo relucir ese conocimiento interno, espiritual que vos tenés por dentro. Más de que no lo veas, ese conocimiento, esa acción que estás vos llevando de alguna manera hacia adelante, por más de que no veas lo fértil en el momento, es algo que tiene que ser hecho y tiene que ser algo que tiene que ser llevado a cabo, porque tarde o temprano va a ser relucido. Podemos decir que esta carta sabe que las cosas van a pasar si pensamos de manera loca y de Lulu, en el sentido de que podemos decir que esta carta rompe las líneas del tiempo. Imagínate que esa canalización o esa acción, esa intuición de que tenés que hacer algo, es una canalización divina de que en el futuro, en realidad, eso que estás haciendo ahora va a tener sus frutos, porque en otra línea del tiempo ya los tuvo, y ella simplemente te está advirtiendo, te está canalizando como: che, mira, si haces esto, vas a tener en el futuro este resultado. Es una energía que está muy bien puesta en sí misma, y si sigue adelante, se organiza, hace las cosas bien, con estructura, va a llegar muy lejos, porque es la fuente divina, está muy conectada con la fuente divina. Y bueno, mismo también es una carta que puede llamarte al trabajo, o decirte que va a haber un nuevo trabajo para vos, o un trabajo bien hecho, una organización muy linda y muy divina, de manera intuitiva, que te guste, como un llamado bien interno a equilibrarte, y que todo va a resultar muy, pero muy bien, de manera alineada y orquestada, perfecta para vos. Por último, para terminar con este especial, si quieren ustedes saber cómo interpretarlo, si quieren preguntar por una persona, cómo se ve una persona que integra la energía de la suma sacerdotisa del tarot. Porque es una persona con mucha energía, que sabe dónde ponerla y es muy, muy terca en ese sentido, pero en una manera muy, muy inteligente. Puedes estar lidiando con una persona fría, reservada, sí, literalmente misteriosa. Creo que hay pocas personas que son de esta manera bien, bien, bien arquetípica, pero si no, puedes verla como sí, tu compañera de trabajo, una mujer o un hombre como bien de estudio, que les gusta el intelecto, que les gusta tener el cerebro como bien estimulado y comunicarlo. Una persona que es comunicadora, que hace algo con la voz, que es bien articulada. Pero hay muy pocas personas que creo que son como bien sacerdotisas y suelen ser como hechiceras, brujas, de este estilo. O sin embargo, una persona también como cualquier persona que en lo oculto puede ser que te esté atacando por su energía mental, como bien centrada y sí, muy, muy centrada en vos. Porque tiene una mentalidad muy fuerte, ¿sí? Muy poderosa con su energía mental, con su energía prana, con su energía vital. Muy probablemente estás lidiando con una persona espiritual o de mucha energía centrada, mental, con una mentalidad y un ingenio muy filoso. Que bueno, eso de manera espiritual puede llegarte ataques energéticos, simboliza mucho energía oculta, recuerden eso. Si una persona tiene este arquetipo y vos estás preguntando por lo espiritual, puede ser un ataque, puede ser una persona con mucho pensamiento hacia vos. Es lo que no se dice. Si vos estás sospechando algo de alguien también, te va a salir esta carta, que probablemente desde lo subconsciente es eso que vos estás pensando, o hay cosas ocultas que hay que charlar y no te dicen. Para una persona que no quiere ser descubierta o atrapada, que le salga esta carta es básicamente ver su lado oscuro. Así que si haces brujería, mucho ojo. Y por otro lado, si haces brujería, también esta energía es muy buena y es muy sabia y es muy poderosa, es muy
frívola y muy puesta en sí misma en un muy buen sentido. Me identifico bastante, si quieren saberlo, con esta carta. Siento que integro bastante este arquetipo debido a mi trabajo y mi manera de ser. Yo la amo, es muy linda, pero también fuera de lo espiritual, también hay que integrarlo desde el trabajo, desde otras maneras más terrenales, ¿no? Esta energía también es una energía de vamos a trabajar, a organizarnos y hacer las cosas como deben ser hechas. Vamos a ponerle pilares a esto, ¿ok? Espero que les haya gustado. El siguiente episodio va a ser sobre el emperador, un arcano hermoso y también muy amplio. Así que si ustedes quieren verlo, activen la campanita de YouTube, síganme, comenten, lo agradezco demasiado si comentan, dan like y síganme en mis redes sociales, El Brujo Escarlato en Instagram o en TikTok y bueno, Emprendete unas velas, el Instagram del podcast, sí, también en TikTok. Y recuerden que tengo agenda abierta de tarot evolutivo y trabajos energéticos en el Instagram del podcast, Prendete unas velas o por WhatsApp. Y también tienen disponible en El Brujo Escarlato, en las destacadas, mis ebooks o cursos bien concisos para que ya los lleves a la práctica sin vueltas sobre cómo manifestar, diferenciar al hechicero de la maga y hechizar, cómo entender la intención, una guía para intencionar y muchas más cosas que estaré trabajando. También se viene una guía gratis sobre el mundo astral, así que pueden encontrar todo eso en mis redes sociales, ¿ok? Nos vemos en el siguiente episodio de Prendete unas velas. Bye bye.